Durante miles de años, el mundo ha sido aterrorizado por alguien llamado, el Rey Demonio. Un ser maligno que busca la dominación absoluta del mundo. Junto con sus seguidores, se han encargado de llevar al caos todo el firmamento de la tierra. Los demonios son seres creados de maldad pura, aunque algunos poseen características humanas, no pueden ser como uno. Su boca y su oír solo producen mentiras y engaños. Sin embargo, se dice que una poderosa espada se encuentra oculta en algún rincón del planeta, y aquel que logre empuñarla heredará un gran poder con el que será capaz de derrotar al Rey Demonio y sus seguidores. Durante 10 años, un grupo de valientes héroes tomaron búsqueda para derrotar al imperio del Señor de las Tinieblas. Himmel, el héroe, Eisen, el guerrero, Heiter, el sacerdote, y Frieren, la maga. Toda esa gran travesía estuvo repleta de aventuras, muertes, desolación, culpa, pero también de felicidad, compañerismo, y lealtad. El héroe Himmel logró empuñar la espada sagrada, y junto a sus compañeros le dieron fin a este reinado de caos y maldad. Lamentablemente, la vida debe continuar su curso. El héroe Himmel será recordado por siempre, como aquella persona que entregó su vida para que la paz llegara al mundo. Afortunadamente, vivió una larga vida llena de felicidad. Y como los pétalos de una rosa, se marchitó. Hace 28 años, Himmel murió. Pero recordaremos sus memorias hasta el fin de los tiempos. Muchos conocen la palabra vida. Pero no todos saben su significado. A decir verdad, es un concepto demasiado extraño, objetivo, pero también hermoso. Una bendición de la cual todos debemos estar agradecidos de tener. En un entorno montañoso, repleto por grandes pastizales, vegetación en cantidades, y un relajante sonido de la vida silvestre recorriendo cada minuto, era lo que presenciaba cierta aparente joven de una especie muy conocida por muchos. Relatada como mitológica y extravagante, simbolizando la pureza y la casta. Una elfa. Su piel era blanca y pulcra como la nieve, al igual que sus cabellos que cubrían hasta sus rodillas su delicado cuerpo. Vistiendo un largo vestido sin mangas, el cual se movía y revoloteaba sus arrugas por el viento abrasador de la montaña. La joven elfa estaba realizando una extraña pose, se mantenía apuntando con sus manos su cabello a cierta distancia. Se notaba su esfuerzo, como si quisiera conseguir algo inmediatamente, pero sin éxito alguno. De repente, de los arbustos salía una persona por la espalda de la elfa. Era una mujer, por su apariencia mostraba una edad aproximada de 30 años. Vestía prendas blancas, una blusa sencilla, y una falda larga del mismo color. Su cabello era muy largo, amarrado en una hermosa trenza que le llegaba por debajo de las caderas. Y 2 mechones por cada oreja, tenía distintos accesorios, como pulseras, brazaletes, y collares en sus manos, brazos, cuello y nuca. Ciertamente era una mujer hermosa igual que la elfa. Miró con mucha duda las acciones de la joven. Pensando cosas como, ¿ya está qué rayos le pasa? Sonrió, suspiró, y decidió llamar a la peliblanca. Frieren. ¿Es alguna especie de magia nueva? ¿Por qué no recuerdo enseñarte una con tan extravagante forma de realizarla? La susodicha, Frieren, dejó su extraña pose, y volteó neutralmente en dirección de la mujer de cabellos claros. Maestra. Estoy tratando de usar magia para peinarme. Lo antes dicho por la elfa, dejó más que desconcertada a la mujer, la cual fue llamada con el título de maestra. Su cara mostraba una decepción pura, no sabía si reírse o llorar. Dejó sus pensamientos para acercarse a la elfa. Y mostrando serenidad miró el bello paisaje que les era concedido al estar en las montañas. Frieren. ¿Te gusta la magia tanto como a mí? ¿Qué hay con eso? Preguntó con frialdad la elfa. Su mentora apuntó su dedo hacia una montaña a lo lejos. ¿Ves esa montaña? ¿Crees que podré moverla? La pregunta dejó con la duda a Frieren. Supongo que no. Exacto. La magia es una herramienta con demasiadas funciones. Pero hay cosas las cuales no podemos hacer, ni tampoco evitar. Como tú peinándote. Dudo que seas tan holgazana como para no ser capaz de peinar tu propio cabello. La mirada de Frieren cayó al suelo. Como si hubiese recibido una apuñalada. Pero su semblante tan inexpresivo hacían que la mujer se sintiera más culpable. Solo quería experimentar. Ese no es el punto. Trato de enseñarte a no depender al 100% de tu poder mágico. No digo que no sea útil.
Pero es necesario aprender a sobrevivir. Es como un águila en cautiverio. Nace siendo un poderoso depredador. Pero jamás aprendió a vivir. Cuando sea libre, morirá al poco tiempo. Mientras la mujer seguía hablando, la elfa fue lentamente acostándose sobre los pastizales. Siendo notado por la mujer, la cual le llamaba constantemente. Frieren, Frieren. ¿Me estás escuchando? Poco a poco, a la vista de la antes mencionada, la silueta se iba perdiendo, sucumbiendo a la oscuridad. Señorita Frieren, señorita Frieren. Señorita Frieren. Por favor, despierte. Lentamente, las ventanas del alma de Frieren comenzaron a abrirse, al tanto que era constantemente agitada de lado a lado por alguien. Al entrar en razón, observó como una joven chica la movía, la conocía perfectamente. Era Fern, su actual y única estudiante en las artes mágicas. Totalmente reconocida por su larga cabellera oscura y su mirada tan inexpresiva como la de una roca. Los paisajes eran nocturnos, acompañados de una incesante canción de las aves e insectos que deambulaban por la noche. Los alrededores estaban cubiertos por las llamas de una fogata bajo la sombra de los árboles. Con calma Frieren se levantó de las raíces de un árbol en donde yacía. Siendo recibida por sus acompañantes, Fern, Stark y Sein. Stark era un joven fornido de cabelleras rojizas, ropa de guerrero de color carmesí, vendas en sus antebrazos y una enorme hacha sobre su espalda. Por otro lado, Sein, un varón de edad mayor, de aproximadamente 30 años, cabellera castaña, amarrado en una cola de caballo, vistiendo un traje de sacerdote con algunos retoques. La elfa miró a su acompañante, la cual tenía clavada su mirada con algo de enfado. ¿Qué pasa? ¿Te hice algo malo, Fern? La susodicha cruzó ambos brazos mientras se alejaba. Señorita Frieren. Solo estaba llamándola para cenar. Además, es la tercera vez que se duerme durante el día. Deje de hacerlo, por favor. El semblante de Frieren fue de desconcierto, pero también gracioso. Disfrutaba mucho ver a Fern molesta. Parecía ser una costumbre familiar. Lo siento, Fern. Te prometo que la próxima vez daré lo mejor de mí para no caer rendida. Pero ni siquiera hizo nada, señorita Frieren. ¿Por qué? Estoy en mi etapa de crecimiento. Mientras la conversación femenina se mantenía en sincronía, con los chicos se mostraba un ambiente más asustado. Por parte de Stark era muy común verlo temeroso cuando Fern se enojaba. Era como un león buscando a quien devorar. ¿En serio? ¿Me tengo que acostumbrar a esto?, preguntó Sein mientras se escondía a las espaldas de Stark, como si fuese un escudo humano. Y que lo digas. Llevo un año con este par de locas. Esto definitivamente me volverá inmune a los insultos y a la esclavitud. Los integrantes del grupo gozaron y degustaron sus porciones de la cena bajo las estrellas de un gratificante día. Sentados sobre troncos con la mirada sobre la flama de la fogata. La joven de cabellos violetas miró a su mentora, recordando algo que pasó hace algunas horas cuando Frieren se mantuvo dormida. Señorita Frieren. Hace rato mientras dormía. No dejaba de balbucear cosas. Como que quería peinarse, además de llamar sin parar a su maestra. ¿Acaso tuvo alguna pesadilla? La elfa simplemente acercó sus manos hacia la llama de la fogata. No. Fue un sueño que me dio mucha nostalgia. A decir verdad, fue algo vergonzoso recordarlo. Aunque, más que un sueño, parecía un recuerdo. ¿Por qué?, preguntó Fern dudosa. Es una larga historia. Si quieres puedo contarla. La conversación entre maestro y alumno fue interrumpida por Stark, que tomó asiento cerca de Frieren. Parecía entusiasmado por escuchar a la elfa. Vaya. ¿Habrá noche de historias? Me gustaría escucharlas, Frieren-san. Fern sonrió, a la par que Sein se unió a la conversación. Yo también quisiera escucharla, señorita Frieren. La elfa albina dio una sonrisa como si se tratase de un gato. Era evidente que estuviera orgullosa de sus intereses. Si tanto insisten. Aunque, ¿tú qué dices, Sein? El varón tomó un cigarro. Lo encendió, inhaló, y exhaló el humo de su boca. Es una buena idea. Como amante de las aventuras, nunca está de más escuchar alguna de vez en cuando. Todos se acercaron alrededor de la peli blanca, esperando su extravagante experiencia a lo largo de los años. Ese día estaba entrenando el control de mi magia. Pero también meditando.
Cuando entonces me surgió la idea. ¿Y si me peino con magia? A decir verdad era una buena idea en aquellos tiempos. Increíble, desde la era de las cavernas usted ya era una holgazana. Interrumpió Fern con decepción. Eso mismo dijo mi maestra. Pero sigamos. Mis intentos por peinarme con magia fueron en vano. Mover cada parte de mi cabello era tan complejo como intentar volar permanentemente. Con el tiempo me agoté, estaba molesta de tanto intentarlo. Llegó mi maestra y me cuestionó el por qué lo hacía, le expliqué lo mismo que a ustedes. Aunque tenía cara de querer regañarme, se acercó a mí, y me dijo, Frieren. ¿Te gusta la magia tanto como a mí? ¿Y, ves esa montaña? ¿Crees que podré moverla? Señalando una gran montaña a las lejanías de nosotras. ¿Era estúpido, no? Pero, entonces me dijo, Frieren, existen cosas que la magia no puede resolver. Como tú peinándote. No sé si eso fue una enseñanza, o un regaño. Estoy seguro de que fue un regaño. Dijo Stark. SHHHHH, no la interrumpas. Exclamó Fern llevándose el disgusto de Stark, que le recriminó su misma acción. ¿Qué? Tú interrumpiste primero. Dejen que continúe. Respondió Frieren recibiendo una disculpa en unísono por sus colegas. Claramente le dije que no era posible. Aunque cuando procedió a hablar de nuevo me quedé dormida. Fin. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Exclamó Stark con una notoria decepción. Sus ilusiones, y el brillo en sus ojos desaparecieron de la manera más efímera posible. Espera, todavía hay más. Solo les conté la parte que soñé. Ahora viene la continuación. Aunque antes de eso quisiera hablarles de algo importante. ¿De qué se trata? Cuestionó la joven. Fern, ¿has escuchado sobre los objetos primordiales? La pregunta de la elfa dejó con la duda a la pelivioleta, aunque al instante recordó algo con relación a su incógnita. Sí. El señor Heiter me habló algunas veces de ello cuando visitábamos la biblioteca de la iglesia. Sobre algunos objetos, o artefactos que existen incluso antes del descubrimiento de la magia. La información era interesante así que la estudié un par de veces. Aunque después dejamos de ir a la biblioteca. Tanto Stark como Sein quedaron asombrados por tal cosa. Increíble, suena muy interesante. ¿Verdad, Sein? Lo que tú digas, chico. Frieren nuevamente tomó la palabra. Retomando, los objetos primordiales existen desde la fundación del mundo. No se sabe exactamente cómo funcionan, o qué tipo de información guardan, algunos creen que podrían contener el conocimiento absoluto, o la omnipotencia. Aunque esos son más leyendas entre magos. Lamentablemente se conoce poco sobre estos objetos, entre los más conocidos están, la Eien no Ifumi. La fuente de la eternidad, la cual está ubicada cerca del castillo del rey demonio. Y el Shinjutsu no Namida. Conocido como el espejismo de la verdad. Está ubicado en los países del norte. Todos excepto Fern quedaron asombrados. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que está a las cercanías? ¿No sería estupendo que vayamos a investigarlo? El joven pelirrojo estaba notablemente emocionado por la noticia, si bien era conocido por ser cobarde en algunas ocasiones, su espíritu aventurero seguía siendo comparable con el amor de un niño al jugar. Me parece bien. Suena peligroso, pero emocionante, dijo Sein mientras tiraba su cigarro al suelo para posteriormente pisarlo. Frieren estaba asombrada por el comportamiento de sus camaradas. Sin más volvió a tomar la palabra una vez las cosas se calmaron. Yo no estaría tan emocionada. Déjenme terminar de contarles. La verdad suena emocionante ir a ver de qué se trata, dijo la elfa albina mientras volteaba a mirar a Fern de una manera curiosa, como si estuviera esperando su reacción. La joven captó inmediatamente lo que le transmitía su maestra. Estaba decepcionada, y ligeramente molesta. Se levantó de su asiento y se dirigió a uno de los cuantos árboles, para abrazarlo como si su vida dependiera de ello. Señorita Frieren. Ni siquiera piense en llevarme. Ya he tenido suficiente con sus aventuras. Por favor sea más consciente. Frieren estuvo al tanto de Fern, así que no dudó en tirar de ella del árbol para lograr zafarla, insistiendo sin cesar para que la joven acepte la petición. Vamos Fern, tu espíritu aventurero tiene que fluir como las corrientes de aire. Es mentira, parezco más una esclava que una compañera. Solo será esta vez, no seas así, Fern. ¡No! Debes saber que muchos de los que investigaron ese objeto desaparecieron. Solo iremos a ver. Que no. Así estuvieron un par de minutos, refutándose una con la otra, bajo las miradas de Stark, el guerrero, y de Sein, el sacerdote.
quedando más que asustados y sorprendidos de los ataques de Fern en contra de los viajes de su mentora Frieren. Ciertamente era algo común entre ambas, eran polos opuestos en el espíritu aventurero. Pasaron los minutos, Fern aceptó a regañadientes la petición de su mentora. Estaba muy molesta, aunque por otra parte, estaba acostumbrada al amor de Frieren por la magia. Simplemente no podía evitarlo. Transcurrieron las horas en las que todo el escuadrón tomó rumbo a la ciudad más cercana para buscar hospedaje. La recepción fue común y corriente, como cualquier forastero. Tomaron un lugar en donde residir por la noche en uno de los cuantos hoteles de la ciudad. Por un lado, Fern y Frieren en una habitación, mientras que Stark y Shane en otra. La habitación estaba construida a base de madera, piedras y barro. Algunas literas por dentro, veladoras, y un par de mesas. Ambas féminas estaban recostadas en sus respectivas camas. Fern abajo, y Frieren en la litera. La joven de cabellos violeta estaba tapada con algunas sábanas mirando a la nada. Pero por otra parte, Frieren estaba leyendo uno de los cuantos grimorios que poseía. No puedo creer que me haya convencido de ir a ese lugar tan peligroso, dijo Fern pegando su mirada a la litera. ¿Aún sigues molesta? Te prometo que te devolveré el favor, respondió la elfa al tanto que seguía leyendo. Por cierto, señorita Frieren, ¿por qué nunca fue a ese lugar? Antes de conocerla, el señor Heiter me contó que usted estuvo recorriendo el mundo en busca de magia. Frieren recordó aquellos años en los que se mantuvo al pie de la magia una vez que el rey demonio fue derrotado. Algo así. En realidad, junto con Himmel estuvimos a nada de ir a visitarlo. Pero hubo contratiempos. Un monstruo gigante atacó una aldea cercana a la mazmorra en la que el espejo se encuentra. Era obvio que teníamos que ir. Y cuando viajé sola, me advirtieron que no fuera debido a las trampas. Cuando viajaba con Himmel, solía perderme en las mazmorras buscando tesoros. O en muchas ocasiones me quedé atrapada en algunas trampas. Así que no podía arriesgarme a ir sin compañía. Así que, espera que alguno de nosotros caiga. No espero nada de usted, señorita, y aún así logra decepcionarme. El comentario de Fern fue como la estocada de la espada más filosa del mundo. Recibiendo de lleno el corte Frieren, que quedó pasmada por la crueldad de su discípulo. Eres muy pequeña para ser tan malvada, respondió Frieren. Señorita, recuerde que el espejo está dividido en partes y habrá que buscar pieza por pieza. Fern recordó uno de los cuantos pasajes que relataba esto. Tranquila, no lo armaremos. Ni siquiera yo sé qué pasa cuando sea armado. Así que no lo haré. Eso es extraño, usted es muchas cosas, pero considerada no es. Eres muy mala conmigo, Fern. Lo siento. Los minutos transcurrieron y el sueño cayó en ambas, descansando después de un largo día en este viaje que parece no tener fin. El sol resplandeció sus colores en este hermoso día, el cual recibían los habitantes de la Tierra con gratitud, o con indiferencia. Después de todo, no todos son capaces de mirar los detalles que forman este rompecabezas llamado vida. Frieren y compañía dieron luz verde para ir a explorar aquel objeto con una historia tan longeva como el mundo mismo. Al principio fue difícil, la mayoría conocen la forma tan peculiar de Frieren para dormir. Era un total fastidio para su discípulo Fern tener que ayudarla cada mañana para arreglarla y peinarla. Aunque lo más difícil era despertarla a tempranas horas. Los minutos pasaron y el equipo estaba listo para partir hacia su nuevo destino. Afortunadamente, el día era soleado y la mayor parte del comercio de la ciudad se mantuvo a flote, esto favoreció a todos para comprar lo necesario para partir. Frieren, Fern, Stark y Shane disfrutaron libremente el viaje desde la ciudad hasta estar cerca de la mazmorra. Hubieron todo tipo de cosas. Desde monstruos, algunas montañas y lagos, y por supuesto, una enorme biodiversidad que caracteriza estos climas más húmedos y tropicales. Tras caminar un par de minutos más, el equipo Frieren finalmente llegó a la entrada de la mazmorra en donde se hallaba el Shinjutsu no Namida. El espejismo de la verdad.
A simple vista, la estructura de la mazmorra estaba extremadamente descuidada, como si nadie la hubiera visitado hace muchos años. Parecía espeluznante. Stark la miró con mucha cautela, quedando estupefacto por tal aterradora zona que parecía de un cuento. ¿En serio tenemos que ir? ¿No creen que estemos a tiempo de retirarnos? Fern lo miró con desdén, pero también decepción. Señor Stark. Usted fue el más emocionado por la noticia anoche. ¿Qué? Es cierto, pero... Bueno, de todas maneras no hay forma de irme. El pelirrojo retomó la compostura como si quisiera ocultar su miedo a toda costa. Vaya, ¿quién diría que mi primera aventura sería en un lugar de mitos locos? Estoy empezando a cuestionarte, Frierensan. Aunque no es por apoyar a Stark-kun, Sein. El sacerdote conocido por ser más pecaminoso que el propio Heiter en su juventud, por gozar de los placeres carnales sin sentir remordimientos. Pero con un espíritu por la aventura que quemaba como fuego ardiente. Aquel con habilidades de sanación únicas. Ese mismo hombre estaba por acobardarse como si de un niño pequeño se tratase. Una desilusión pura en el mejor sentido de la palabra. Vaya. Son un par de llorones. Solo serán unos momentos. Aunque antes de irnos. Les advierto que si escuchan voces extrañas, no les hagan caso. Son solo ilusiones tontas que te encuentras en estos lugares. ¿Qué? Ahora me da aún más miedo Frierensan. Señor Stark. Solo son voces. No le harán daño. Deje de ser tan inútil. Nuevamente las palabras de Fern eran como las hachas de una guillotina. Tus palabras solo hacen que me sienta peor. Al final Fern terminó consolando a Stark para que no se acobarde. Y así, el escuadrón de Frieren dieron los pies al frente para comenzar esta aventura desconocida. Como una punzada de lo más diestro. Las voces susurrantes indagaban en lo más profundo de sus corazones. Provocaban una sensación familiar. Como si alguna vez la hubieran escuchado. Parecían incluso más tétricas de lo que les habían contado. Mostraban miedo, ira, tristeza, culpa, y felicidad. Toda una lluvia de emociones recaían en sus tímpanos como un aire abrasador. Stark estaba al borde de temblar, a la vez que se acercó a las espaldas de Sein para protegerse de los males. Esto no me está gustando nada. Descuiden. No les harán daño. Solo traten de no hacerles caso a lo que les dicen, dijo Fern mientras recorrían un poco la mazmorra. ¿Sabes? Es extraño. No he visto ninguna trampa. Antes de seguir hablando, Frieren pisó un desnivel que activó lo que tanto esperaba. El suelo se quebró y de las paredes salieron un sinfín de flechas de fuego, a la par que el suelo se caía a un pozo sin fondo. Afortunadamente, Frieren logró moverse hacia atrás, evitando los daños. Frieren invocó su vara y manifestó una luz para verificar qué había abajo, llevándose la sorpresa de que se hallaban cientos de pilares punzocortantes por todo el pozo. Vaya. Comenzamos mal. Bueno, hay que seguir. El hoyo provocado era de unos 4 metros de largo. Stark pudo cruzarlo sin mucho esfuerzo. Mientras que a Sein lo llevaron Fern y Frieren con su magia de vuelo. ¿Sabes? Pesas mucho, señor Sein. ¿En serio? Soy un hombre después de todo. No era un halago. Sin más, el equipo Frieren dio lugar a un sinfín de pasadizos, llenos de trampas y laberintos. A decir verdad, no parecían llegar a ningún lado. Era como si caminaran en círculos. Esto no nos lleva a ningún lado. Tendremos que separarnos. Fern y Stark irán juntos. Mientras que Sein y yo en otro. Si uno de estos tontos se pierde podremos encontrarlo. Lo que usted diga, señorita Frieren, aceptó Fern. Así ambos tomaron rumbo en diferentes direcciones. Por un lado, Frieren iba con relativa tranquilidad junto con Sein. Pasando algunas trampas con facilidad. Aunque en algunas ocasiones la elfa estaba a punto de caer. Durante su viaje junto con Himmel, era bastante común que la elfa cayera ante la más mínima trampa y tentación. Por cierto, Frierensan. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Frieren. ¿Por qué buscas tanta magia nueva? Me da la impresión que estás buscando algo más aparte de eso. La elfa se quedó pensativa unos momentos.
dejando que Sein la deje atrás. ¿Por qué? Frieren recordó algunas cosas que dejaron marcas en su longeva vida. Frieren, te noto feliz. ¿Lo crees? ¿A qué se debe? Con solo verte de cerca me di cuenta de ello. Quiero un viaje en el que pueda ayudar a los demás. Quiero que cuides a Fern cuando yo no esté. Me estoy buscando a mí y al cielo. Respondió Frieren con firmeza, dejando sorprendido al sacerdote, el cual no dijo nada, pero su respuesta fue una gratificante sonrisa a la par que seguía avanzando. Ya veo. Creo que te juzgué mal. ¿En serio? ¿Tenías una mala impresión de mí? Yo no diría eso. Solo estaba confundido. Entiendo. Mientras tanto, Stark y Fern anduvieron con una calma de lo más extraño. Era muy sospechoso que no ocurriera nada en donde se encontraban. Aunque, si algo habían notado, eran que las voces se habían intensificado. Incluso llamando por sus nombres a ambos chicos. Stark. Ah, ya cállense. El joven pelirrojo trató de calmarse moviendo la cabeza a ambos lados, sin embargo, no estuvo al tanto de sus alrededores, y por accidente pisó una trampa que destruyó el suelo. Señor Stark. ¡Cuidado! En cuanto Stark estuvo a punto de caer, Fern usando su magia de vuelo alcanzó a tirar de él para levantarlo, aunque ambos estaban por debajo del suelo. A diferencia de las demás trampas, esta parecía estar iluminada a lo lejos. Vieron dos pequeñas antorchas a lo lejos, mientras que una figura circular estaba a las cercanías de las antorchas. Verificando que el suelo fuese seguro, Fern y Stark bajaron hasta estar cerca de lo que parecía ser el espejo. Mira. Fern. Lo encontramos. Es genial, pero también da miedo. Así es. Aunque es extraño. Mire. La joven pelivioleta señaló el tenebroso espejo. Stark de inmediato se dio cuenta y vio como el objeto, que estaba casi en su totalidad armado. Faltando solo una pieza más en su cristal fragmentado. Bueno. Iré a avisar a la señorita Frieren. Cuando Fern se disponía a volar. Miró brevemente en donde se encontraba Stark. Pero, por alguna razón había comenzado a acercarse lentamente hacia el espejo. Era de lo más extraño. Dejó muy confundida a Fern. Era como si un zombie se estuviera moviendo. Señor Stark. ¿Se encuentra bien? Oye, ¿me estás escuchando? De inmediato la joven se acercó a donde Stark, el cual estaba con la mirada completamente perdida. Señor Stark. Por favor, responda. Stark. Puedo ver dentro de ti. Sé que quieres remediar lo que hiciste en el pasado. Ven a mí y te llevaré a ese mismo lugar. Podrás salvar a tu hermano, podrías ayudar a tu aldea. Tu hermano te espera. Solo necesitas creer que lo lograrás. Ven a mí. Toma esa pieza que arma el espejo. Tu maestro estará feliz de ver cómo remedias lo que hiciste. Ven a mí. Stark. Ven a mí. Miedo, felicidad, culpa, resignación, enojo y tristeza era lo único que podía escuchar el guerrero pelirrojo. No era consciente de sus alrededores, por más que Fern que lo llamara no respondía. ¿Acaso el espejo está influenciándolo? No puede ser. Tengo que hacer algo, tengo una idea. Fern invocó su bastón para intentar hacer levitar a Stark y alejarlo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? De inmediato, Fern se dio cuenta que su magia no estaba funcionando, era como si algo aún más poderoso se estuviera aferrando a su compañero. Stark. Responda. Con desesperación Fern trató de jalar a Stark con sus propias fuerzas, pero era en vano. El pelirrojo tomó el fragmento del espejo, y lentamente se dispuso a colocarlo. Era una marioneta en vida. Pero, a escasos segundos de hacerlo, Fern trató de mover su mano, lo que provocó que pusiera la pieza de forma incorrecta. Era su última opción. Pensó que si lo hacía mal el espejo no reaccionaría, pero fue inútil. El espejo comenzó a temblar, iniciando a resplandecer. Una luz tan abrasadora como la del mismo sol, provocando que toda la mazmorra comience a temblar. Esto fue notado de inmediato por Frieren. ¿Qué está pasando?, preguntó Sein mientras trataba de sostenerse de lo primero que encontrara. Es Fern. Su magia está irregular, eso quiere decir que encontraron el espejo. Vamos. No hay tiempo que perder.
Frieren, tú adelántate. Solo te retrasaré si voy contigo. ¿Ve? Ya. Con velocidad la elfa comenzó a volar junto a su bastón, trató de seguir los rastros de magia de Fern para encontrarla, pero eran extraños. Se sentía muy fuera de lo normal. Era como si algo la estuviera llamando. Mientras tanto con Fern, Stark se había mantenido completamente inmóvil. Los esfuerzos de Fern eran inútiles, sin más decidió llamar sin parar a su maestra, no quedaban opciones. El brillo del espejo y su agresividad no dejaban de intensificarse. Frieren. Señorita Frieren. Por favor, ayúdenos. De repente, el suelo comenzó a quebrarse. Pensando que ambos caerían al vacío, el suelo manifestó un brillo a la par que un reflejo de ellos mismos se formaba, como si el suelo fuese un espejo reflejando lo que estaba ocurriendo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Stark desapareció bajo los ojos de Fern, que quedó horrorizada de lo que ocurrió, no sabía qué hacer. Más que gritar por auxilio. Trató de escapar, pero algo la detenía, una fuerza descomunal la arrastraba al mismo lugar, no importaba lo que hiciera, era inútil. Los gritos fueron escuchados con Frieren, que de inmediato supo de quiénes eran aquellos desgarradores llantos. Cuando bajó por el pozo miró a lo lejos como el artefacto estaba a punto de estallar, sin embargo, su magia comenzó a fallar y cayó al suelo. Pero aún estaba lejos de Fern. Señorita Frieren. Frieren corrió a las cercanías de Fern, alzando su mano, con la esperanza de que algún milagro haga que su mano la alcance. De igual manera Fern con sus últimas fuerzas estiró su mano. Y cuando Frieren estuvo más cerca para ayudarla, la explosión fue intensa, tanto que mandó a volar a la elfa. La luz dejó aturdida a Frieren, casi al borde de perder el conocimiento. Solo podía repetir entre susurros el nombre de su discípula. Algo completamente desconocido les había ocurrido y no tenía ni idea del por qué. Cuando recobró la conciencia vio como del espejo salieron cientos de fragmentos que volaron en todas las direcciones sin rumbo aparente. De inmediato la elfa se levantó para dirigirse hacia el espejo, quedando más que sorprendida y asustada, pero más que nada, con la culpa de que ella fue la responsable de que se metieran en este terrible accidente. Fern. Stark. Fueron las palabras de Frieren que con desesperación buscó por todos lados del espejo, con la esperanza de descifrar algo. Solo pudo caer de rodillas mientras se lamentaba. Pasaron los minutos y Sein llegó al lugar de los hechos, quedando estupefacto por ver a aquella elfa con carácter de piedra tirada en el suelo, como si de un muñeco de trapo se tratase. Frieren. ¿Qué sucedió? ¿Qué fueron todas esas luces? ¿Dónde están Fern Chan y Stark-kun? Preguntó el sacerdote, solo llevándose el silencio de Frieren, el cual decía más que 1000 palabras. Ese espejo se llevó a Fern y a Stark. Ha pasado un día desde que Fern Chan y Stark-kun desaparecieron. Frieren ha estado sentada escribiendo todo el día sin parar. No sé lo que está pasando, aún no tenemos la suficiente confianza para que me pueda dirigir a ella así como así. Aunque se le ve mejor, no parece querer mantener una conversación conmigo, pero no tengo opciones, esos chicos están en peligro y no podemos dejarlos allá atrapados. Sein estaba temeroso de lo que podría pasar, solo observaba a Frieren en su habitación escribiendo, pero se armó de valor para entrar y hablarle, caminó a la puerta y entró con tranquilidad. Frieren. ¿Qué estás haciendo? La elfa dejó de escribir y guardó lo que parecía ser una carta. Escribo una carta, es para Stein. El sacerdote reconoció al instante para quién era dirigida. ¿En serio? ¿Por qué? Le estoy pidiendo disculpas. Fui la responsable de que a Fern y a Stark les haya pasado eso, le mandaré la carta de inmediato, avisándole que asumiré las consecuencias. Vaya. Parece decidida. Pensó Sein al tanto que sacaba un cigarrillo de su bolsillo para posteriormente encenderlo. ¿Y cómo planeas hacerlo? No tenemos idea de dónde están, o aún peor, ni siquiera sabemos si están con vida.
Frieren finalmente se levantó y dio un paso al frente dándole la espalda al sacerdote. Es simple, este último día no he dejado de pensar en lo que hice. Si el sacerdote corrupto me viera, estaría avergonzado, es por eso que me he decidido a volver a armar el espejo para traerlos de vuelta a como dé lugar. Pero, es peligroso. ¿Estás segura? Cuestionó Sein con preocupación. No importa. Iré. Frieren salió de su habitación caminando lentamente con dirección desconocida. Sein no dejaba de pensar en sus palabras. No sabía qué decir, o qué pensar, estaba asustado, pero también estaba decidido a ayudar, si no su sueño de encontrar a su amigo, y la felicidad de su hermano quedarían como simples basuras. Tomó aliento, y aceptó lo que debía hacer. Espera. Frieren. La elfa volteó hacia el varón el cual parecía agitado. Iré contigo. Sé que no llevamos tanto tiempo conociéndonos, pero no puedo dejar que esos chicos se queden ahí varados. Mi deber como sacerdote es llevar a todos al cielo. Por favor, déjame ir contigo. La elfa simplemente sonrió con serenidad y respondió. Como quieras. Sein, el sacerdote, asintió quitándose un gran peso sobre sus hombros. Se acercó hacia la elfa para tomar rumbo juntos a lo desconocido e incógnito. Primero fueron a una de las cuantas oficinas postales para dar con la carta la cual sería enviada al enano. Y así, el dúo dio rumbo hacia la mazmorra, no sin antes preparar sus cosas para ir. ¿Y bien? ¿Cómo planeas hacer lo mismo? Cuestionó Sein al tanto que caminaba junto con Frieren. Para mi desgracia el espejo se fragmentó de nuevo, por lo tanto tendremos que armarlo desde cero. Y según mis cálculos, esto nos podría llevar alrededor de un año. Lo antes dicho por la elfa dejó con una gran sorpresa al varón. ¿Qué? ¿Por qué tanto tiempo? Es porque los fragmentos del espejo tienen un tipo de magia difícil de detectar. Lo supe en cuanto los vi dispersarse. Si lo hiciéramos sin la posibilidad de rastrear su magia, nos tomaría alrededor de 10 años, pero gracias a mí es que pude reducir esa cifra al 90%. Ya veo, eso me asusta, pero me tranquiliza a la vez. Comenzó una búsqueda implacable para encontrar cada fragmento, para volver a utilizar el Shinjutsu no Namida. Ocurrieron todo tipo de cosas, desde trampas, monstruos, e incluso fallos, era algo tan desconocido incluso para una hechicera milenaria como Frieren. Sin embargo, ninguno de ellos flaqueó, y ninguno de ellos se echó para atrás, había un objetivo, una meta, un lugar, y un propósito por el cual luchar. Pasaron alrededor de 8 meses. Frieren junto con Sein estaban por llegar nuevamente a la mazmorra para continuar con su búsqueda. Por un lado, Frieren se veía como siempre, estoica y con una gran serenidad sobre su delicado rostro. Pero por otra parte, Sein se notaba más agotado. Era normal, a diferencia de la elfa, él se cansa con mayor facilidad en jornadas largas. Bueno. Es hora de comenzar. Cuando se disponían a entrar, algo extraño comenzó a moverse atrás de los arbustos. Sein se colocó en una posición ofensiva pero ridícula, mientras que Frieren se mantuvo calmada, aunque en un instante su mirada cambió, era como si conociera lo que estaba allá atrás. Al fin llegaste, Stein. Del arbusto salió aquel enano, conocido como Stein, el guerrero. Lamento la tardanza. ¿Eh? ¿Llamaste al maestro de Starkun? Preguntó Sein con mucha duda. Sí. Bueno, realmente no le dije que viniera, pero ya que está aquí tendré que disculparme personalmente. Hola, Frieren, ha pasado tiempo. Sí. Perdona que hayas tenido que venir hasta aquí. Descuida. Vine por mi cuenta. Por cierto. Él es Sein, es un sacerdote. Es uno de mis actuales compañeros de viaje. La elfa presentó al varón delante del enano de cabelleras largas. Hola, soy Sein. Es un placer conocerlo. Saludó el sacerdote mientras daba una reverencia. Hola, bueno, cambiando de tema. Es lamentable lo que les ocurrió a Fernia Stark. A simple vista, Frieren era conocida por tener mucho control de sus emociones, aunque más que eso, no era muy consciente de ellas, pero con solo verla en esta ocasión, era evidente que decayó su semblante de la elfa, claramente fue notado al instante por el varón de vestiduras finas. Sí. De verdad lo siento. Por eso te envié la carta, es mi responsabilidad traerlos de vuelta, no comprendo bien el cómo pasó, pero haré lo posible. Dijo Frieren mientras se acercaba a la entrada de la mazmorra. Entiendo. Sé que mi venida no es muy importante. Pero quisiera ayudarlos a encontrar los fragmentos. Lamentablemente, mi condición física es deplorable.
Aunque quiero ir con ustedes, solo sería un estorbo. Soy demasiado viejo, ya no puedo pelear. Pero al menos trataré de apoyarlos en todo lo posible para traer de vuelta a Fernia Stark. Frieren estaba acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, no suele ser alguien muy orgullosa, y precisamente esta es la ocasión perfecta para dejar atrás lo que fue y avanzar hacia la madurez. Ya veo. Entonces, cuento contigo. Si nos apresuramos, podríamos terminar antes del año acordado. Vaya. Eso quiere decir que el señor Stein es bueno con la magia. Sein parecía entusiasmado. No realmente. Pero es lo suficientemente bueno para rastrear los fragmentos. Así transcurrieron aproximadamente 2 meses más en los que Frieren, Sein y Stein estuvieron recolectando los fragmentos del espejo sin parar. Cada día, cada noche. Cada mañana, días en los que trataron de rendir lo máximo posible para estar al pie del tiempo y no desperdiciarlo. Gracias a sus esfuerzos, finalmente, enhorabuena para el equipo, solo faltaba el último fragmento el cual ya poseía Frieren sobre sus manos. La manifestación del espejo a través de la tentación era extremadamente alta. Tanto que Sein estaba tapándose los oídos para no seguir escuchando. ¿Sabes? Estas sucias voces siguen siendo muy molestas. Lo sé. Pero te acostumbrarás. Lo que aún no me explico, es cómo lograron activar el espejo. Sé que esta cosa te llena de influencias de lo más profundas, pero se me hace muy extraño que haya ocurrido. Conozco a Stark lo suficiente para declarar que es un cobarde. No lo activaría así porque sí. Y en cuanto a Fern, es poco probable, la conozco, quizá oculte sus emociones, pero es muy fuerte, en ese sentido se parece a mí, no caería tan fácilmente en estas situaciones. Explicó Frieren mientras se acercaba al espejo. Pienso lo mismo. Aunque, puede que se haya dejado controlar por él. Con los 2 meses que llevo aquí, los deseos dejan de ser superficiales, a ser prácticamente genuinos, es como si indagaran en lo más profundo de los corazones. Stark quizá sea fuerte de cuerpo, pero es débil mentalmente hablando. Quizá en lugar de luchar contra la influencia del espejo, terminó cediendo con tal de no sufrir. Pero solo es una suposición. El enano guerrero se alejó a varios metros del espejo para no ser arrastrado en cuanto sea activado. Quizá tengas razón. Pero no lo sabré hasta encontrarlos. Ya veo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuando Frieren estuvo a punto de colocar el fragmento, miró hacia atrás clavando su mirada en Sein que parecía nervioso. ¿Sabes? Aún estás a tiempo de retirarte, en serio. Quizá y nos salgamos vivos de este encuentro. Yo ya viví mucho tiempo, pero tú no. Las palabras de la elfa recorrieron por todo su ser, el varón consagrado estaba asustado, temeroso, pero aún con ello, firme. La valentía no solo es de aquellos que van hacia el frente sin mirar atrás. Sino se da a los que aún con el miedo deciden mirar al frente, y enfrentar las adversidades. No. No me iré. Te acompañaré. Bien. Entonces, adiós. Stein. Lamento lo que hice. Te prometo que volveré. El enano dio un último saludo antes de caminar hacia la salida. Ustedes dos, cuídense mucho. Fueron las últimas palabras que escuchó la elfa por parte de su viejo amigo Stein, el cual fue el integrante del grupo del héroe, Himmel. Frieren era consciente que probablemente no volverían de donde vinieron. Pero el sacrificio no sería en vano, daría lo que fuera por regresar junto con ellos. Y así, el último fragmento del espejo fue colocado en su lugar, provocando que este comenzara a brillar intensamente. Los temblores regresaron, tal y como aquella vez, el suelo se quebró, y sus reflejos eran vistos desde la cabeza, hasta los pies. Sintió como su alma se desprendía de su cuerpo. Tal como la muerte misma, y la luz tan resplandeciente como la del sol cubría su ser. Por pocos segundos, Frieren miró el más allá. ¿Qué te pasa, Himmel? Te veo decaído. ¿En serio? ¿Se me nota? Un poco. Estoy bien. Ya derrotamos al rey demonio. Y mientras pasábamos por una aldea, un anciano me preguntó, ¿qué pasaría si el rey demonio volviera a surgir? A decir verdad me dejó pensando mucho. ¿Y qué fue lo que le respondiste?
Simple, si pude viajar durante 10 años. ¿Quién dice que no podré otros 10? No importa lo que suceda. Estoy seguro de que lo haré.歩めども道はなくさまよわせり先それが人の世だと笑う君だったんだされど散りゆく定めこの一世を例えるなら山でしくやらずの雨消える野鳥に夢花火水面に落ちる月を求めて悔やむことはもうやめた忍び忍べ心隠して踊り踊る世界を回せ鏡越しに隠していた僕が満着でいる間に月見える夜に紛れましょう悟られには口をつぐみましょう鞘も連城も抱擁も友情も手にかける学部は遥か暗がりの向こうにいつも忍者になってあの日の夢までクリステのベンチャー